Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio. Y estamos conversando hoy sobre aspectos de la salud, ¿cierto? Que tiene que ver con los huesos. Y querida Françoise, la doctora Françoise Descasó, @doctora Huesitos, muy bienvenida a este programa de salud para todos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá entrevistada por ti. No, al contrario, muchas gracias por estos minutos que nos vas a entregar para meternos en un tema que después de varios años de este programa, primera vez que tocamos, que tiene que ver con la salud, ¿cierto? De los huesitos, de la espalda, de las articulaciones. Y en esto, quería, François, primero conozcamos a la persona. Cuéntanos de ti, cómo fue que quisiste estudiar medicina, cómo fue este camino hacia la traumatología infantil. Bueno, yo siempre quise estudiar medicina. Yo creo que desde los 6, 7 años que jugaba, o sea, sabía que quería ser doctora, así que eso está bastante claro. Después, por un tema familiar, mi papá se fue a trabajar a México, así que dio ahí un poquito un vuelco mi estudio y empecé a estudiar medicina en México. Estudié los primeros 4 años en México y luego volvimos a Chile y terminé de estudiar medicina en la Universidad de los Andes. De ahí me titulé como médico y después entré a la especialidad en la Universidad de Santiago, la USACH, en traumatología infantil, y mi campo formador era el Hospital Ezequiel González Cortés. Pero mira, espérate ahí, que tú dices que siempre quisiste ser médico, pero no te veías con endoscopio, te veías como en una especialidad quirúrgica. O sea, claro, yo la verdad es que traumatología me decidí en el internado, pero tenía claro que era algo quirúrgico. O sea, claro, yo no jugaba como con el fonendo, sino que yo como que limpiaba heridas, curaba heridas. Eso era lo que me gustaba a mí cuando chica, como los primeros auxilios. Y en el internado sabía que quería algo quirúrgico. De hecho, cuando era más chica en realidad quería hacer plástica reconstructiva, pero después bueno, yo creo que tiene que ver con la exposición a las opciones que uno tiene, ¿verdad? Claro. Después, en mi primera semana del internado, en pediatría me mandaron a rotar a traumatología infantil a la urgencia, y ahí conocí al doctor Hugo Vázquez, que es mi amigo y mi profe hasta el día de hoy, y me presentó la traumatología infantil, que era algo que yo ni siquiera sabía que existía, y me gustó, po. Y como que lo hacía Claro. bien, y se operaba, pero había consulta, y él me dijo, tú estás pintada para hacer esto. Y yo como, ya bueno, era mi primera semana internada, o sea, me quedaban 2 años todavía. Ya. Después pasé por traumatología adulto, me sentía súper cómoda, sentía que tenía como dedos para el piano, como para la cirugía, pero más como para lo traumatológico. Me gusta igual hacer consulta, entonces eso me gusta de la traumatología, que uno igual logra hacer algunas cosas como ortopédicas o en el fondo en la consulta, pero también te tienes que operar y es algo muy resolutivo, ¿verdad? Porque en el fondo como que la típica broma como que tengo una fractura, tengo que operarla, pero en el fondo es así en verdad, al final llega una fractura Claro. y tengo que resolverla. Entonces es bien satisfactorio cuando uno va viendo cómo los pacientes se van mejorando y vas resolviendo problemas finalmente, ¿verdad? Claro, Eh, ahí es bien admirable que tú hayas partido estudiando medicina en México y luego te hayan como aceptado ya bien entrada la carrera en sí. la universidad acá en Chile. Esto no es tan habitual porque son otras las condiciones de ingreso y contémosle a nuestros auditores que el internado son los 2 años finales de la Sí. carrera en las que uno ya se pone como realmente en la actitud profesional de las distintas especialidades. Y tú dices que esta fue tu primer internado y después ningún otro te conquistó, ni la ginecología, ni la medicina. No, sí, estaba entre ginecología y traumatología. Ya, Pero después hice mi electivo, mitad y mitad, y también hice en cirugía infantil, que era como mi otra opción, pero me terminé quedando con traumatología. Y no me perfecto. arrepiento. Claro, y es especialidad primaria, o sea, tú saliste de ser médico y postulaste a la beca, ¿cierto? De Sí, de traumatología directo. traumatología, sí, sí. Para ser traumatólogo infantil hay dos opciones. Uno puede hacer la beca de infantil directo o uno puede hacer la beca de adulto y después hacer una subespecialidad infantil.
pero yo tenía muy claro que quería ser traumatóloga infantil y no quería estar como atendiendo adultos, entonces me tiré de lleno a infantil. Eso Mira fue qué lo que hice. interesante. Y es una especialidad, y acláranos eso, porque la traumatología uno la asocia mucho con médicos varones. Sí. Y tú me contabas, ¿cierto?, antes de empezar el programa, que la traumatología infantil no es tan cerrada a las colegas, a las mujeres cirujanos traumatólogas. No, en traumatología infantil habemos hartas mujeres, y yo te diría también en la subespecialidad de mano de adulto también hay muchas mujeres. Ah, em, mira. pero yo te diría que cada vez hay más mujeres en la traumatología en general y en las subespecialidades tanto de adulto como de infantil. Entonces es algo que está empezando como a aumentar y claro, como porque yo creo que antiguamente uno tenía esta idea de que, bueno, efectivamente sigue siendo predominantemente masculina. De hecho, solo el 6% de las mujeres que son socias de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología son mujeres. O sea, al final igual tenéis casi un 94% que son solo hombres. Pero eso está cambiando porque actualmente la gran mayoría de las traumatólogas son menores de 40 años. Entonces, efectivamente es algo generacional, te fijáis, la mayoría de las Claro. traumatólogas somos menores de 40 años, entonces es algo que se está potenciando ahora y que tiene mucho que ver, yo creo, con los roles que jugamos las mujeres, como tener este ejemplo de ver a una mujer, ¿verdad? Que te tocó en el internado, que rotaste con una docente mujer y dijiste, ah, chuta, en verdad las mujeres también podemos ser traumatólogas. No es algo solo de hombres, ¿verdad? Y esta mujer es mamá y tiene hijos y trabaja y está casada, o sea, tiene una vida y es traumatóloga. Entonces, como se pueden hacer las cosas, ¿verdad? No solo somos traumatólogas, tenemos vida también. Entonces, esos roles como de ejemplo son súper importantes porque al final tienen una incidencia positiva en que las mujeres se atrevan y elijan también traumatología, ¿verdad? Claro, mira, en este mismo programa hemos entrevistado a cirujanas que nos contaban que la sociedad de especialistas tuvo que cambiar el nombre porque se llamaba Sociedad de Cirujanos. Mm, Y ahí me fijé que tu especialidad es traumatología y ortopedia en una cosa más bien neutra del nombre, entonces daba sí, la opción para que fuera sí, también sí, una especialidad femenina. Me alegro que en esto sean los mejores talentos los que trabajen en cada área y eso es lo valorable, que no haya ningún tipo de diferencia odiosa de ninguna naturaleza. Yo me pongo muy orgullosa cuando sé que un trasplante, por ejemplo, mm, tenía como primera cirujana, anestesióloga sí, y enfermera perfusionista mujeres en un pabellón sí, entero, porque eso revela realmente el cambio cultural totalmente, también en nuestras especialidades. Eh, totalmente. claro, y aquí, antes de entrar a conversar sobre los temas de traumatología propiamente tal, de columna y varias otras cosas, quiero preguntarte también por este otro salto que tú has hecho que tiene que ver con la comunicación con las personas. Y yo creo que cada especialidad debería tener un rostro, una figura, alguien que acercara esa especialidad a la comunidad. Y tú tienes en este momento una cuenta que es @doctora Huesitos en Instagram con 65.500 seguidores. O sea, cuéntanos cómo partió esta conexión con las personas, quiénes son las personas que te siguen, cómo llegaste ahí. Espérame 2 segundos que se me cayó un audífono. Mira, yo estoy súper de acuerdo contigo, porque bueno, esto partió en el 2019. Yo estaba de postnatal de mi primer hijo y en verdad estaba un poco aburrida. Y bueno, obviamente uno, entre que la guagua, la papa, la guagua, la muda, uno a veces tiene poco tiempo para hacer cosas y claro que yo creo que en las redes sociales uno se empieza a distraer y también empecé a darme cuenta que existía hasta otro tema en las redes sociales, ya me empecé a encontrar con algunas cuentas de médicos, sobre todo como de pediatras, que probablemente era lo que más me aparecía a mí porque yo buscaba cosas en relación a la maternidad. Y dije, Claro. oye, pucha, esto igual es un proyecto interesante, ¿verdad? Como en el fondo aterrizar la traumatología a las mamás, ¿verdad? Para educarlas y que ellas en el fondo sepan
como cuándo consultar, llevar a sus niños al doctor, etc. Entonces partí mi cuenta, pero la empecé de incógnito, nadie sabía quién era yo. Ah, ¿por qué? Y, ¿Por qué? y yo creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos conversando antes, que está como esta connotación quizás un poco negativa, ¿verdad? De que como que, con lo que te preguntaban, como si ella es doctora de la tele o doctora de verdad. Sí, tal cual. Es que eso Como, pasó hoy día. claro, Entonces comentábamos. entonces, claro, a mí lo que me pasaba un poco era que yo decía, chuta, ¿qué van a pensar mis colegas? Así como yo hablando acá, como en Instagram, ¿cachai? Como una red social, hablando de medicina, un poco como figurando también, si uno lo quiere ver como con una connotación un poco más negativa, ¿verdad? Claro. ¿De qué año estamos hablando? ¿Que Esto partió tu fue cuenta? el febrero del 2019, hace 4 años, Prepandemia, fue pre-pandemia, todo, otra sí. circunstancia. Sí, de hecho yo ya tenía mi cuenta cuando partió la pandemia, pero claro, yo no decía quién era, no decía dónde trabajaba, si la gente me preguntaba por interno y me decía como, doctora, ¿dónde la pueden ir a ver? Yo ya decía dónde trabajaba, ¿te fijáis? Em, pero Eso es también bien porque a mí, interesante, sí, François, porque muchas veces uno se enfrenta a esa especie como de juicio o prejuicio de la comunidad mm, que dice, ah, si figura es porque va a sacar algún provecho personal. En tu caso tú estabas de licencia maternal, o sea, como sí, que ni siquiera era con una intención como de capitalizarte, sino que era exacto. de dar solución y respuesta a algunas preguntas. Tal cual, tal cual. Yo veía que había mucho mito en torno a la traumatología, ¿verdad? Como las plantillas y plantillas para tratar todo y en los zapatos y los dolores de crecimiento. Entonces yo decía como, esto como que la gente tiene que saber, ¿cachai? Porque yo creo en que en el fondo como, yo siento que la medicina cambió, ¿verdad? Antes estaban como los diostores, que más o menos Sí, que no le explicábamos nada a nuestros pacientes y era como que teníamos que hacer todavía. las cosas por sí, lamentablemente todavía, pero que en el fondo como que casi que nuestros pacientes eran unos ignorantes que no sabían nada, entonces tenían que hacer lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Y yo Sí. creo al revés, en que en el fondo nuestros pacientes tienen derecho a saber lo que está pasando con su salud, pero también derecho a informarse y en el fondo a ser partícipes de su tratamiento y de las decisiones de su tratamiento, ¿verdad? Entonces, para mí era súper importante como esto de aterrizar la medicina y que las mamás como que se empoderaran, ¿cachai? De qué era normal, qué no era normal, cuándo consultar, ese tipo de cosas. Claro, y aquí, fíjate que el otro día yo también dije eso, señora, mamá, tal cosa, y mi marido me dijo, ¿y los papás? Entonces, como que también ahora tenemos que incorporar a todos ya no como una ayuda del papá, sino que como una responsabilidad personal Sí, de todos los involucrados en el cuidado de los niños, de repente la detección, el seguimiento, muchas veces el acompañamiento de los niños es con las abuelas que si las mamás trabajan, entonces son sus abuelas, sus las abuelos abuelas, los que lo sí. llevan. Bueno, pero antes de terminar este bloque, quiero preguntarte, porque una cosa es tener una cuenta de Instagram en la que tú de alguna manera le das una respuesta o tú publicas lo que tú quieres, digamos, los contenidos que tú quieres. Yo, por ejemplo, en mi cuenta hablaba de tuberculosis cuando nadie hablaba de tuberculosis y a mí me parecía que eso también era importante por mi especialidad. Eh, Tú empezaste a generar contenidos en Instagram, pero además tienen una estética muy bonito. ¿Cómo aprendiste a manejar una cuenta visualmente tan buena, tan clara, tan didáctica? Em, bueno, yo creo que igual uno va evolucionando. Siempre nos reímos con mis amigas que al principio cuando nosotras grabábamos los reels era como, hola, voy a hablar de las plantillas. Una cosa así hipomímica que tú decías como Ya. la gente, o sea, no lo va a querer ver. Entonces igual uno va puliendo, sí, todo siempre dicen, el primer video va a ser horrible, el 100 va a ser mucho mejor. Pero también está en Instagram está lleno de información de como community managers que te van diciendo, como escribe esto en tu perfil, esto así. Y también he tomado un par de asesorías Ya. con chicas que dan asesorías de cuentas, en el fondo para también potenciar, o sea, por qué un video se reproduce tanto y otro no, por qué a un video le va bien y a otro no, ¿verdad? Entonces, y ahí son como estilos como de marketing un poco, que son bastante transversales a cualquier cuenta, o sea, yo podría vender pasteles, collares y es como lo mismo finalmente, o sea, como Claro. engancha al consumidor de Instagram a quedarse viendo tu video o viendo tu post y leerlo hasta el final, ¿verdad? Para que se transmita el mensaje.
Claro, y la otra cosa que yo he aprendido de alguna manera es que las personas escuchan un mensaje, escuchan algo técnico, muy técnico, pero también se enganchan con la persona y en ese sentido tú también cruzaste este otro puente que es hacia la televisión. Cuéntanos un poquito de tu experiencia hablando, por ejemplo, de dolor lumbar en un matinal. ¿Cómo llegas allá? ¿Quién te contacta? ¿Cómo lo hiciste? Sí, mira, eso fue bien divertido porque en realidad habían contactaron a la clínica MEDS, que es donde yo trabajo, y como entre que la mitad no podía y a la otra mitad le daba plancha, porque yo después hice una subespecialidad en cirugía de columna, y ahí Ya. yo hice una subespecialidad tanto que adultos y niños, porque en Chile no existen las subespecialidades como solo de niños, entonces era lo que había. En el fondo, y a mí me adaptaron un poco el programa para potenciar un poco más niños. Y en el fondo yo igual en MEDS participo del equipo infantil y del equipo de columna. Entonces, bueno, Ya. invitaron a alguien de columna, nadie quería ir, nadie podía ir, les daba plancha y dijeron, ya, tú ya lleváis no sé cuánto tiempo en las redes sociales, tú estás pintada para hacer esto. Y a mí igual, claro, una cosa es hablar en Instagram, grabar en mi casa y la otra es salir en vivo al aire, ¿verdad? Así que nada, fui más como nerviosa de cómo hacer algo nuevo, pero me sentía como confiada en el tema comunicacional, creo que es algo ya que tengo, no sé si dominado, pero me siento más cómoda como con el Instagram. Y fueron todos súper amorosos, muy, muy receptivos y me apoyaron ahí con todas mis dudas y todo. Y fue súper buena experiencia, me gustó mucho, la verdad. Me Bueno, gustó mucho. pero además se ve que es un talento espontáneo porque hiciste el tiro, la publicación de que va a salir. O sea, creo que eso es una cosa, si uno lo disfruta haciéndolo y además sabe de lo que está hablando, es la mezcla perfecta. Tal cual, sí. Claro, en este sentido, bueno, yo te tengo que contar, yo fui presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias en su momento, pero muchas veces no se dan esos dos como Mm, talentos juntos, en el fondo el sí, ser la máxima autoridad de una especialidad, pero además el querer comunicar y el tener el radar abierto para saber cuáles son los problemas que realmente le interesan a la comunidad, porque total, claro, eso es genial, porque quien totalmente. sabe cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en traumatología infantil eres tú. Entonces tú eres la que tienes que bajar esa información y ese interés a las personas. Y bueno, vamos a ir ya, mira cómo se nos ha pasado este bloque rápidamente, pero vamos a dejar al tiro seteados algunos temas importantes que son lo que vamos a conversar en el segundo bloque con la doctora Françoise Descasó, la doctora arroba doctora Huesitos en Sí. Instagram, y tienes otras redes sociales también, ¿o no? ¿O te dedicas como a esa preferentemente? No, tengo un TikTok también, porque pero el que más interactúo es Instagram, lejos, con el que tengo más tiempo y todo, pero también tengo un TikTok en donde es como, básicamente trabajo en las dos plataformas, porque bueno, no sé, después salió esto de Instagram, como que nos iban a verificar a todas las cuentas, entonces en un momento como que pensé que podía peligrar, pero Ya. es la que más potencio, sí. Mira qué entretenido, porque ese paso yo no lo he cruzado, porque creo que yo asociaba TikTok a un talento como bailarín, y tal vez no es solamente eso. Cuéntanos un poquito cuál es el concepto de TikTok. Mira, igual yo te diría que TikTok a mí no me acomoda tanto, como que no sé si es porque llevo mucho tiempo en Instagram, pero como que en Instagram me siento más como protegida, ¿te fijas? Es como que tus seguidores en TikTok, como que un video tuyo, o sea, yo tengo 2.000 seguidores y tengo un video como con 250.000 vistas porque ese se viralizó, ¿te fijáis? Entonces Ah, yo mira, siento que en TikTok finalmente como que podéis estar mucho más expuesta porque tiene como un algoritmo que viraliza mucho más las cosas cuando les empieza a ir bien. Y ahí a mí me da un poco de nervio porque al final igual de repente te toca gente que te critica lo que tú estás diciendo, ¿cachai? Entonces yo tampoco soy cuero chancho y a mí igual me afectan de repente los comentarios negativos, entonces como que el TikTok lo tengo ahí como claro. que subo el video, pero después no lo veo más, ¿te fijas? Ah, Porque mira, es menos interactivo con las personas que con tu Instagram, que con tu Instagram tú les respondes, te sí, preguntan sí, cosas, ya. sí, Mira, fantástico. Vamos a dejar al tiro como los temas que vamos a tocar y, por ejemplo, a mí me tocó vivir muchas veces, más de 3
o 4 veces la pronación dolorosa de uno de mis hijitos, que uno lo llevaba de la mano y se quedaba con la manito colgando. También vamos a hablar de escoliosis, vamos a hablar de los mitos de las plantillas, el calzado, que me parece súper interesante tu perspectiva, como lo haces de derribar mitos, porque por ahí, en vez de darle una clase magistral a las personas, tú les vas resolviendo como las dudas y los vas encauzando, ¿cierto? Sí, sí. Excelente, entonces nos vamos a ir a la segunda pausa comercial y volvemos de inmediato a conversar con la doctora Huesitos. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.